una cuestión con el tema del Zoom. Yo creo que no la puedo hacer en presentación PowerPoint porque nunca entendí cuál es el error de eso, pero la voy a ir transmitiendo a partir de las diapositivas. ¿Se ven ahí? Sí, profe, sí se pueden ver. ¿Cómo? Sí, se ve, profe. Ah, bueno, listo. Ok. Bueno, vamos a ver entonces antibióticos o antimicrobianos. Bueno, primero vamos a empezar con algunos conceptos, ¿sí? El concepto de, o la definición de antibiótico es definido como un compuesto antibacteriano que es sintetizado por microorganismos, ¿sí? Especialmente a ciertos tipos de hongos que son capaces de sintetizar estas sustancias que inhiben el crecimiento o desarrollo de bacterias. Y antimicrobianos son compuestos antibacterianos que son sintetizados por el laboratorio, ¿sí? Bueno, esta diapo es bastante interesante porque, bueno, no sé si la profe de Inmuno les habrá dicho lo que nos decía a nosotros cuando estudiábamos Inmuno, que no se enferma el que quiere, sino el que puede, ¿sí? Es decir, que una persona, para sufrir en este caso un proceso infeccioso, todos me están poniendo acá los nombres, sí o sí tiene que estar predispuesto, ¿sí? Por un lado, desde el punto de vista inmunológico, ¿sí? Y por el otro lado también va a depender de las características de la bacteria o del microorganismo, con todos sus mecanismos de patogenicidad, factores de virulencia, que justamente van a afectar y generar una enfermedad en ese paciente. Bueno, entonces digamos que se provoque un proceso infeccioso va a depender del paciente con su sistema inmunológico, que se rompa alguna barrera de la piel, de las características del microorganismo, ¿sí? El paciente en esa respuesta genera obviamente una respuesta inmunológica que va a depender si el paciente es inmunocomprometido, inmunocompetente, ¿sí? Y por el otro lado van a estar los antimicrobianos o antibióticos. Que un antimicrobiano o antibiótico sea efectivo frente a una bacteria va a depender de la susceptibilidad que tenga ese germen a este agente, ¿sí? Es decir, de la farmacodinamia, es decir, la capacidad que tiene, digamos, el antimicrobiano de interactuar con su sitio diana, ¿sí? Y por el otro lado, las características en sí del antimicrobiano, porque obviamente este fármaco va a ser introducido en un paciente, por lo tanto tiene que ver con toda la farmacocinética, que es la distribución de ese agente en el organismo para que llegue en una concentración adecuada a su sitio blanco o diana, para poder combatir al agente, ¿sí? Que en este caso sería la bacteria. Y por otro lado, dentro de las características del antimicrobiano también tiene que ver, como es un agente externo que se incorpora al cuerpo, justamente lo que es la toxicidad de cada fármaco o los efectos adversos, ¿sí? Entonces es como que la respuesta a un tratamiento antibiótico va a depender de las características del paciente, del tipo de infección que sea, de la respuesta inmune de ese paciente, de las características de las bacterias con sus mecanismos de agresividad o virulencia, de la susceptibilidad que tenga la bacteria al agente antimicrobiano y las características del antimicrobiano para con el paciente en lo que tiene que ver más que nada la toxicidad, ¿sí? Bueno, en esta diapo, básicamente acá están descritos los antibióticos en función de sus sitios diana o mecanismos de acción, ¿sí? Vamos a tener fármacos que van a actuar a nivel de la síntesis de pared celular, ¿sí? Inhibiendo esa síntesis, como la vancomicina, vancomicina, penicilina, cefalosporina, carbapenem, monobactam, fosfomicina, que falta poner acá. Aquellos que van a actuar sobre la síntesis del ácido fólico, como por ejemplo la trimetoprim y las sulfonamidas. Aquellos antimicrobianos que van a actuar a nivel de la membrana celular de la bacteria, ¿sí? Como las polimicinas, que ya vamos a ver.
Aquellos antimicrobianos que van a actuar a nivel de la síntesis de ADN, inhibiendo la enzima ADN girasa, como las quinolonas y la nitrofurantoína. Fármacos que van a inhibir la síntesis de ARN, que es muy importante, como la rifampicina, y fármacos que van a inhibir la síntesis de proteína, inhibiendo distintos tipos de ribosomas, si se quiere. El ribosoma 50S o 30S, y dependiendo de si se inhibe el 50 o el 30S, tenemos diferentes clasificaciones de antimicrobianos que ya vamos a ir viendo a medida que avancemos. Bueno, eso es como una idea, un pantallazo general, los tipos de fármacos que actúan en diferentes sitios o puntos, si se quiere, de las bacterias, ¿sí? Y de este modo la clasificación en función del mecanismo de acción, que me parece, digamos, la clasificación más óptima para que ustedes la puedan estudiar. Bueno, ahora vamos a ver lo que son antibióticos que actúan sobre la síntesis de pared celular, ¿sí? Dentro de estos antibióticos vamos a tener los antibióticos betalactámicos, como son las penicilinas, cefalosporinas, monobactames, carbapenemes, e inhibidores de beta-lactamasas, ¿sí? Que ya vamos viendo. Después vamos a tener otros fármacos que actúan a nivel de la pared celular, que son los antibióticos aminoglicopéptidos, que se llama, entre ellos lo que es la vancomicina y teicoplamina. Y vamos a tener también fármacos que actúan también a nivel de la síntesis de pared celular, que es la bacitracina y la fosfomicina, ¿sí? Todos estos fármacos que les mencioné, los beta-lactámicos, los aminoglicopéptidos, la bacitracina y fosfomicina, actúan en algún punto de la biosíntesis de la pared celular, ¿sí? Bueno, esto ya lo deben haber visto en microbiología, en bacterios y seguramente en algunas otras materias más. Es básicamente la diferencia principal que tienen los gérmenes gram positivos y gram negativos. La diferencia principal está en la estructura de la pared celular. Podemos ver que los gérmenes gram positivos presentan una pared de peptidoglicano mucho más gruesa, comparado con los gérmenes gram negativos, que tienen una pared de peptidoglicano mucho más delgada, pero que presenta un espacio periplásmico, a diferencia de las gram positivas, y una membrana externa, ¿sí? De acuerdo a las características de pared celular, tenemos las características tintoriales y la clasificación de estos gérmenes en gram positivos y gram negativos, ¿sí? Bueno, la estructura de la pared celular es muy importante para el espectro de acción de estos antimicrobianos, que ya vamos a ir viendo más adelante. Básicamente, la pared de peptidoglicano está formada por polímeros lineales de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, son polímeros lineales, ¿sí? Como se puede ver. A su vez, del N-acetilmurámico, esto que está en fucsia, digamos, pero no está representado y no tengo diapo que lo represente, es una cadena de un tetrapéptido que contiene 4 aminoácidos diferentes. Siempre estos aminoácidos salen del N-acetilmurámico, ¿sí? En forma, digamos, perpendicular. Y es a partir de estos péptidos que tiene que las cadenas lineales de peptidoglicano pueden entrelazarse en forma, digamos, antiparalela, ¿sí? Cadenas que estén dispuestas en sentido opuesto, para que puedan formar el enlace peptídico, que es tan importante, que le da la estructura, la rigidez y las funciones que presenta la pared celular de los microorganismos, ¿sí? Porque si no, estos serían si no estuviera este tetrapéptido, no podría formarse el enlace peptídico, y estas cadenas lineales horizontales de peptidoglicano no se podrían entrelazar entre sí, y de este modo no habría estabilidad alguna, ¿sí? Es por ello que es tan importante este enlace peptídico que se da entre cadenas de péptido del polímero de N-acetilmurámico, para formar justamente esta malla rígida que le da tanta firmeza y estructura y resistencia a los microorganismos frente al medio externo, y a su vez también protegerla a nivel intracelular. Bueno,
¿Cómo se sintetiza el peptidoglicano? Bueno, lo podemos resumir en sí, hay muchísimos intermediarios que no vamos a llegar a verlo tan en profundidad, ¿sí? Pero sepan que esto está resumido, porque esto seguramente lo vieron en algún momento en microbiología o en bacterio, ¿sí? Que es donde se ve específicamente todo esto, pero yo voy a hacer un pequeño repaso, una breve mención, que es lo que nos va a servir a nosotros para seguir o continuar con lo que son los mecanismos de acción de los gérmenes, ¿sí? Perdón, de los antibióticos. Entonces, esto es una breve receta. Bueno, tenemos la biosíntesis de mureína o peptidoglicano, que está formada principalmente por 4 etapas. La primera etapa es la síntesis de precursores, que son las unidades estructurales, y esto ocurre a nivel citoplasmático, ¿sí? Estas unidades estructurales, a grandes rasgos, es el UDP acetilmuramil y UDP acetilglucosamil, ¿sí? La segunda etapa, vamos a tener que estos precursores se van a unir a un lípido en la cara interna de la membrana. Ustedes imagínense que toda esta síntesis ocurre en el citoplasma, en la membrana celular de la bacteria hay un lípido que lo que va a hacer es tomar los precursores y hacer un movimiento de flip-flop, si se quiere, para poder transportar estos precursores hacia el lado externo de la célula, porque lógicamente la pared celular está del lado externo de la membrana, ¿sí? Entonces este lípido se llama bactoprenol y es muy importante justamente para unir los precursores sintetizados a nivel citoplasmático y transportarlos por fuera de la célula, ¿sí? Y una vez que esos precursores están por fuera de la bacteria o fuera o en la parte externa de la membrana celular, ocurre el proceso de polimerización, ¿sí? Donde se empiezan a unir N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico en forma lineal horizontal, ¿sí? Y la cuarta etapa es la etapa de transpeptidación, que es donde se forman justamente estos enlaces cruzados entre las cadenas lineales que se van a ir formando para dar la estructura específica, ya sea en bacterias gram positivas o gram negativas, ¿sí? Y como les digo, esta estabilidad, rigidez a la pared celular que es tan importante en los microorganismos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda con esto? ¿Sí? No, profe. Ah, bueno, muy bien, seguimos. Un minutín. Bueno, ahora vamos a ver los antibióticos beta-lactámicos. Bueno, los antibióticos beta-lactámicos tenemos principalmente las penicilinas, cefalosporinas, que lo que van a hacer es actuar en la cuarta etapa, que es la etapa de transpeptidación, es decir, que se inhibe, digamos, la formación de los enlaces peptídicos entre las cadenas lineales, que era lo que habíamos dicho que daba la rigidez y la estructura tridimensional a la membrana celular, a la pared celular, perdón. Entonces, el mecanismo de acción de los beta-lactámicos es que inhiben la síntesis bacteriana al inhibir la reacción de transpeptidación en la fase 4 en la biosíntesis de peptidoglicano, ¿sí? Y esto es muy importante. Actúan sobre bacterias en crecimiento y que están sintetizando pared celular, lógicamente, ¿sí? Las bacterias que están en pleno proceso de división celular, sí o sí necesitan producir la pared celular para poder sobrevivir al medio que las rodea. Entonces, por eso estos fármacos van a ser activos en esos gérmenes donde esté ese crecimiento activo, ¿sí? Por eso son fármacos bactericidas, justamente porque actúan, producen la muerte celular y además actúan justamente en ese proceso de replicación al inhibir la transpeptidación, que es tan importante. Entonces, acá tenemos una figura en la cual está representado el número de gérmenes viables en función del tiempo y se comparan los efectos bactericidas y bacteriostáticos, ¿sí? Bueno, podemos ver que en ausencia de antibiótico los gérmenes crecen en forma exponencial, ¿sí? Porque no hay un control. Cuando se administra un agente bacteriostático, podemos ver que se inhibe el crecimiento, pero no se reduce, ¿sí? La cantidad de gérmenes viables,
a diferencia de un agente bactericida, ¿sí? El agente bactericida, como los gérmenes están en constante división, sí tanto se inhibe el crecimiento como se reduce, ¿sí?, la cantidad de formas viables, es decir, producen muerte celular, por eso son bactericidas. Entonces, básicamente, esa es la diferencia entre los fármacos bacteriostáticos y bactericidas. Bacteriostáticos inhiben el crecimiento, pero no disminuyen la cantidad de formas viables, mientras que los bactericidas inhiben el crecimiento y reducen la cantidad de células viables. A diferencia, si no existieran ninguno de estos antibióticos, los gérmenes crecen en forma exponencial logarítmica cuando están en su fase óptima de crecimiento. Bueno, la clasificación de los antibióticos beta-lactámicos los podemos clasificar en penicilinas, cefalosporinas, monobactames, carbapenémicos e inhibidores de beta-lactamasas. Ahora vamos a ver lo que son las penicilinas. La clasificación de las penicilinas pueden ser naturales, ¿sí?, que es principalmente la penicilina G. A esta penicilina G se le suele añadir procaína o benzatina para formar la penicilina G procaínica o benzatínica o benzetacil. Esto sirve para la administración vía intramuscular, ¿sí? Una inyección que contenga procaína o benzatina hace que se reduzca, por así decirlo, la solubilidad de la penicilina, entonces el efecto que va a generar va a ser mucho más prolongado porque reduce la solubilidad del músculo, entonces va pasando siempre determinadas cantidades a sangre y ejerce su efecto. ¿Sí? Por eso por ahí cuando uno tiene infecciones de garganta, uno se pone una inyección de benzetacil o procaína, ¿sí? Y de este modo te evitas tomar un antibiótico biológico, por ejemplo. En mi caso, que no me gustan tomar antibióticos biológicos. Bueno, después tenemos las penicilinas ácidos resistentes, que resisten bastante bien la acidez del estómago, como la penicilina B, por lo tanto esto se administra vía oral. Fármacos que sean resistentes a beta-lactamasas, que se denominan antiestafilocóxicos, especialmente para gram positiva, ¿sí?, como meticilina, nafcilina, oxacilina. Aminopenicilinas de amplio espectro, como la ampicilina y amoxicilina, que estos, digamos, son los más comunes. De amplio espectro, que se denominan antipseudomonas, como la carbenicilina, y amidinopenicilinas como el mesilinam, ¿sí? Y resistente a beta-lactamasas en gram negativas como la temocilina. Bueno, dentro de la estructura que presentan, la estructura química que presentan las penicilinas, todas van a estar formadas por un anillo beta-lactámico, un anillo de tiazolidina, y lo que va cambiando es la cadena lateral, ¿sí? Que es lo que hace que en función de la cadena lateral tengamos la definición de penicilina G, ampicilina, penicilina, amoxi, entre otros. Las vías de administración que presentan los beta-lactámicos es bastante amplia, eso está muy bueno porque dependiendo del tipo de paciente se va a elegir la vía de administración más adecuada, ¿sí? Por ejemplo, la vía oral, intravenosa, intramuscular, se distribuyen bastante bien a todos los tejidos y pasan muy poco a nivel del líquido cefalorraquídeo. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay un proceso inflamatorio a nivel de las meninges, ¿sí?, se altera la barrera hematoencefálica. Entonces, al alterarse la barrera hematoencefálica, hace que este tipo de antibióticos pueda atravesarla y llegar en grandes cantidades al líquido cefalorraquídeo y sistema nervioso, ¿sí? Por eso, en el caso de cierto tipo de meningitis, se puede administrar estos fármacos por cualquier vía de administración porque atraviesa barrera hematoencefálica. En condiciones normales no lo hace porque esa barrera es bastante selectiva, que eso ya también lo deben haber estudiado en algunas otras materias, pero cuando hay un proceso inflamatorio, esa barrera aumenta la permeabilidad a ciertas sustancias, entre ellos a los beta-lactámicos. A ver, perdón. También se ha demostrado que cruzan la barrera placentaria y se pueden administrar en el embarazo y lactancia por su escasa toxicidad, que esto también es algo muy importante.
Y se eliminan principalmente por riñón y por la leche materna. Bueno, acá podemos ver una figura en la cual están los niveles en sangre en función del tiempo. Bueno, podemos ver que la penicilina G solita, intramuscular, si uno la administra, alcanza un pico en forma muy rápida, pero a su vez también desciende en forma rápida, es decir, que es como que alcanza una concentración muy alta en poco tiempo, pero también esa concentración disminuye en poco tiempo. A diferencia de lo que decíamos con la procaína y la benzatina, es decir, administrar penicilina G junto con benzatina y procaína, era lo que yo les decía, disminuye la solubilidad de la penicilina, lo que hace que genere una acción más prolongada, como podemos ver en la parte inferior del gráfico. Es por eso que por ahí en infecciones, como me ha pasado a mí, que no me gusta tomar antibióticos virales porque me caen mal a nivel estomacal y digestivo más que nada, yo por ahí sí tengo una infección, yo, no quiere decir que eso deba ser así, pero yo por ejemplo si me veo que tengo placas, que estoy con fiebre, que no se me pasa, y por ahí hago que me pongan una benzetacil, porque justamente me evito la toma de 7 días de antibiótico, ¿sí? Porque directamente yo sé que la benzetacil a mí me va a cubrir durante todos esos días, ¿sí? Miren, los niveles séricos luego de la administración se alcanzan entre las 13 y 14 horas, ¿sí? Y duran de 1 a 4 semanas, o sea, un efecto hiper prolongado, justamente porque reducen esta solubilidad, ¿sí? Y la procaína, bueno, tiene, a diferencia de la benzetacil, se detecta en hasta menos semanas que la benzetacil, que es hasta 4. Así que bueno, eso es como básicamente como para comparar, ¿sí? Por ahí uno prefiere el dolor de pinchazo y no el malestar por 7 días, ATV, vía oral, dolor epigástrico, sensación de indigestión, bueno, todas esas cuestiones que normalmente generan los antibióticos. Bueno, los efectos adversos más comunes vamos a tener que son las reacciones de hipersensibilidad, ¿sí? Que pueden cursar con comezón, urticaria, erupciones en la piel, el angioedema. El angioedema es algo muy peligroso porque puede provocar justamente lo que es el edema de glotis y la obstrucción de la vía aérea y causar, por supuesto, la muerte en la persona si no se trata de forma rápida. Bueno, las reacciones alérgicas de la piel, bueno, se puede provocar, como pueden ver la figura, un exantema, no me sale la palabra, maculopapular, que es una erupción cutánea con máculas o pápulas bien delimitadas, como se ve en la imagen, y urticarias, que son erupciones cutáneas o ronchas, y eritema multiforme, que es, digamos, lo más común en las reacciones de la piel. Y en ciertos casos se puede provocar, dentro de las reacciones alérgicas, el síndrome de Stevens-Johnson, ¿sí? Que es la forma más grave, que es como que es muy común, o sea, puede darse, digamos, este síndrome que afecta principalmente a todo lo que es piel y mucosa y genera como una reacción de un cuadro gripal. Después la piel muere, como se puede ver, y se cura luego de varias semanas, ¿sí? Eso puede llegar a suceder. Es como que tiene muchas manifestaciones de hipersensibilidad, si se quiere, a nivel cutáneo, ¿sí? Como podemos ver en las diapos anteriores, y esta reacción de Stevens-Johnson. Y la reacción de anafilaxia, bueno, este es el caso más grave, ¿sí? Puede ocurrir pocas horas después de la administración del antibiótico y puede provocar urticaria, inflamación de mucosas, con dificultad respiratoria por obstrucción de la garganta, que es lo que yo les decía, del edema de glotis, o contracción de los bronquios del pulmón, puede producir hipotensión, shock hipovolémico y, por supuesto, muerte. Es una situación grave y urgente que puede ser mortal, justamente porque el paciente se va a morir asfixiado. Así que es como que este tipo de reacciones rápidamente tienen que ser detectadas y rápidamente tienen que ser tratadas, ¿sí? Con algún fármaco de emergencia, con algún corticoide que detenga todo ese proceso inflamatorio que está ocurriendo. Bueno, el resto de los efectos adversos que pueden tener las penicilinas son las reacciones, bueno, gastrointestinales, ¿sí? Especialmente diarreas,
que pueden ser debidas a sobreinfección de bacterias resistentes, ¿sí? Aumento reversible de las transaminasas, alteraciones hematológicas, ¿sí? Pueden producir anemia, neutropenia y alteraciones de la función de las plaquetas, algo común. Hipopotasemia, principalmente si se administran fármacos que tienen alto contenido de sodio, nefritis intersticial que se denomina, y encefalopatía. Bueno, eso es con respecto a las penicilinas. ¿Alguna duda? Así seguimos con cefalosporinas. No, profe. Bueno, cualquier cosita me paran, ¿sí? Bueno, cefalosporina. Bueno, a las cefalosporinas las podemos clasificar como primera generación, ¿sí? Las de primera generación por lo general son fármacos vía oral, como por ejemplo cefalotina. La cefalotina es vía oral, la cefazolina es endovenosa, cefalexina, ¿sí? Que es muy común darle a los niños por ahí cuando tienen cierto grado de infección, y también cefadroxila, ¿sí? Que se denomina por nombre comercial Cefacal. Las de segunda generación tenemos lo que es la cefuroxima, que se denomina Cefurox en cuanto al nombre comercial, cefoxitina, cefaclor. Y las de tercera generación, principalmente cefotaxima, ceftazidima, ¿sí? Estos fármacos por lo general son, tanto la cefotaxima como la ceftazidima, son endovenosos. También tenemos la cefixima, que no está acá escrita, pero también de tercera generación, es vía oral. Y de cuarta generación tenemos lo que es el cefepime y la cefpirona. Bueno, en lo que respecta a la estructura química que presentan las cefalosporinas, van a tener el anillo de dihidrotiazina, ¿sí? Y el anillo beta-lactámico, y tiene a su vez dos cadenas laterales, ¿sí? La cadena en la posición 7, las modificaciones de esta cadena va a generar diferencias en la acción antimicrobiana, y las diferencias de la cadena lateral en la posición 3 va a generar alteraciones o cambios, más que nada, de tipo farmacosímico. Bueno, en lo que respecta a la clasificación, podemos ver que las de primera generación presentan un espectro reducido, eran negativos. Las de segunda generación hay un aumento de la actividad frente a gérmenes gram negativos, como enterobacterias, hemófilos, anaerobios, y una menor actividad frente a cocos positivos. Y las de tercera y cuarta generación, esperen un segundo que voy a cerrar la ventana porque tengo un camión que me está molestando, está estacionando. Un segundo. Bueno, volví. Bueno, y las de tercera y cuarta generación presentan una mayor actividad frente a bácicos gram negativos, inclusive pseudomonas y a hemófilos. Bueno, acá tenemos la clasificación de la cefalosporina en función de si son de primera, segunda o cuarta generación, y en función de si son orales o de tipo parenteral o intravenoso. Bueno, como les decía, dentro de la céfalo de primera generación bioral tenemos la cefalexina, cefadroxilo, y a nivel parenteral la cefalotina, cefazolina. Dentro de las de segunda generación tenemos, el cefaclor, cefuroxima, que se administra en vía oral, y la cefoxitina, que se administra por vía parenteral. Dentro de las de tercera generación, las más importantes vía oral es la cefixima, y dentro de la vía parenteral tenemos lo que es la ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima. ¿Sí? Estos fármacos que están acá, ya los voy a marcar, son muy importantes porque se emplean mucho en todo lo que es en hospitales, ¿sí? Normalmente cierto tipo de infecciones a nivel sistémico en pacientes con UTI suelen ser sensibles a todo lo que es cefazidima. Así que, es un fármaco, digamos, que se emplea bastante de administración parenteral, ¿sí? Que se usa mucho. Bueno,
Y por último, las de cuarta generación son vía parenteral, como el cefepime y la cefpirona. Cefepime se emplea principalmente para pseudomonas que sean resistentes a las céfalos de tercera generación. Y ya tienen que emplear céfalos de cuarta. Normalmente las pseudomonas suelen ser bastante, bueno, las que tenemos en nuestro hospital, bastante sensibles a lo que son la ceftazidima, así que con ese fármaco, digamos, están cubiertos los pacientes. No tenemos como muchos mecanismos de resistencia dentro de la pseudomonas que tenemos del hospital de Fátima, ¿sí? Entonces con ceftazidima andamos bastante bien. Bueno, dentro de los efectos adversos más frecuentes vamos a tener las reacciones de hipersensibilidad, ¿sí? Si bien son menos frecuentes que la penicilina, que eso es algo muy importante, y a su vez tiene baja reacción cruzada entre penicilinas y cefalosporinas. Normalmente suelen provocar dolor en el lugar de inyección, especialmente por vía intramuscular, y por vía intravenosa pueden provocar tromboflebitis. Pueden generar fenómenos hemorrágicos como por disminución de la protrombina, trombocitopenia y por alteración de la función plaquetaria. Pueden generar un aumento de las transaminasas hepáticas y también nefrotoxicidad. Bueno, principalmente el Astreonam, ¿sí? El Astreonam se administra por vía endovenosa, ¿sí? Y tiene un espectro bastante reducido frente a negativos, pero se lo puede asociar con otros fármacos o antibióticos que sean activos frente a gram positivos, ¿sí? Como algunos tipos de penicilinas o también clindamicina, que ya vamos a ver. Es útil frente a gérmenes susceptibles en pacientes alérgicos a la penicilina, ¿sí? Son muy resistentes a la acción de las beta-lactamasas. Recordemos que acá voy a hacer un paréntesis. Si bien tenemos un montón de tipos de fármacos o antibióticos, los gérmenes también con el tiempo han ido evolucionando y presentan una gran cantidad de mecanismos de resistencia que los laboratorios de microbiología sí o sí tienen que pesquisar, ¿sí? Yo estoy normalmente en el labo de micro y yo cuando tengo algún cultivo positivo, especialmente con coco o bacilo, yo hago la pesquisa de los mecanismos de resistencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno no los investiga, puede pasar desapercibido y el médico va a medicar mal, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante conocer, eso, bueno, obviamente, lo deberían estudiar aparte porque no forma, digamos, parte de lo que es la farmacología, de lo que el profe me pide que dé, que es más que nada esto, pero que ustedes sepan de que tenemos un montón de antibióticos, sí. Pero ¿por qué tenemos un montón de antibióticos? Porque los gérmenes van evolucionando y generan muchos mecanismos de resistencia, a veces modifican los sitios diana, en el caso de los betalactámicos, producen enzimas que causan la hidrólisis del anillo, por lo tanto no tiene función ese antibiótico. Por ejemplo, existen un grupo de enzimas dentro de los gérmenes, esto es un paréntesis, chicos, no va para el examen, yo les comento. Para que el día de mañana cuando estén en algún laboratorio y hagan microbiología, digan, los gérmenes productores de BLE. Bueno, existen un grupo de mecanismos de resistencia antimicrobiana que presentan los gérmenes que se denomina BLE, B-L-E-E, que son las beta-lactamasas de espectro extendido, que se llama. Entonces, nosotros en el laboratorio de micro pesquisamos ese mecanismo de resistencia y si el germen aislado presenta BLE, uno le tiene que informar a los médicos y decir, cepa productora de BLE, resistencia a todas las penicilinas, cefalosporinas y monobactam. O sea que toda esa gama de antibióticos que les dije al principio, las penicilinas, la céfalo y el Astreonam, que es un monobactam, no se pueden usar en esos pacientes. ¿Y qué queda darle al paciente en caso de que no sea sensible a esos gérmenes y que no sea sensible a esos antibióticos? Bueno, otro tipo de fármacos que pueden ser también dentro de los beta-lactámicos, los carbapenemes, a ver dónde está ahí, acá. Los carbapenemes, que normalmente estos fármacos, digamos, es como que son muy reservados, que se emplean principalmente en pacientes con infecciones graves causadas por gérmenes multiresistentes, como les decía,
Pero también, acá un paréntesis, existen microorganismos productores de carbapenemasa, que se llama que hidrolizan los carbapenemas. Entonces, es como que uno desde el laboratorio, tanto de microbiología, es muy importante la pesquisa de los mecanismos de resistencia para poder darle al médico un antibiótico que él pueda usar para sus pacientes y que no se mueran de un shock séptico, ¿sí? Porque el tratamiento adecuado en tiempo y forma evita el riesgo de un shock y posterior muerte del paciente. Esto más que nada en aquellos pacientes que están internados, ¿sí? Y desde el punto de vista de farmacia también es muy importante conocer la microbiología que tiene el nosocomio, en el caso que trabajan en un hospital, que hay, porque en función de esa microbiología, que es lo que haya en forma más frecuente en una terapia, dentro de los gérmenes multiresistentes, para que tengan los antibióticos listos para que puedan ser empleados, en el caso de una multiresistencia, ¿sí? Porque normalmente uno siempre tiene los antibióticos más comunes, pero por ahí que es una cepa multiresistente y el único antibiótico que necesita es un meropenem, por ejemplo, ¿sí? O igecilina, que ya la vamos a ver, ¿sí? Minocyclina, que son fármacos que más complicados, que tienen, por supuesto, más cantidad de efectos adversos. Bueno. Un segundo, chicos. Ya estoy con ustedes. Bueno. Volviendo a los monobactams. Como les digo, tienen un espectro reducido, a gram negativo, ¿sí? Se lo suele asociar con otro tipo de fármacos para ampliar el espectro. Son útiles, obviamente, frente a gérmenes que sean susceptibles a penicilina, pero que sean alérgicos, ¿sí? A la misma, porque el monobactam o el astreonam en realidad tiene una estructura química diferente, por lo tanto no genera reacción cruzada con otros, con lo que es la penicilina en sí. Y bueno, se administra por vía parentera, ¿sí? Y por lo general suele ser bastante resistente a beta-lactamasa, pero eso es relativo, porque como les digo, si están en un nosocomio donde tienen una alta población de resistencia, tenés estos gérmenes productores de BLE, que se llama, que hace que hidrolicen también a la astreonam. Pero bueno, eso va a depender de la microbiota que haya. Bueno, y por último tenemos los carbapenemes, como les decía, meropenem y imipenem. Nosotros cuando empezó la pandemia en el hospital, los médicos les habían mandado desde Farmacia Central mucho imipenem, ¿sí? Imipenem, pero vieron que la mayoría de los pacientes convulsionaban, ¿sí? Y por ello se empezó a usar con mayor frecuencia meropenem porque se vio que la incidencia de convulsiones era menor, por lo menos en nuestra UTI, ¿sí? Así que hoy por hoy, digamos, el antibiótico de tipo carbapenem que se da a los pacientes es, en nuestra UTI, es meropenem, pero sepa que también está el imipenem. Bueno, estos antibióticos son de amplio espectro de alta potencia, y esto es importante, deben ser un antibiótico de reserva, ¿sí? En infecciones hospitalarias por gérmenes multiresistentes o infecciones mixtas por aerobios y anaerobios. También son resistentes a las beta-lactamas, al igual que los monobactames, y dentro de los efectos adversos puede haber reacciones cruzadas con penicilina y cefalosporina, y es lo que yo les decía del imipenem, el riesgo de convulsiones, ¿sí? Que se vio, por lo menos en nuestra UTI, que aparecía con mayor frecuencia. Entonces lo dejaron de usar y usan nosotros, por lo menos usamos meropenem. ¿Cuándo los médicos van a dar meropenem? ¿Sí? Cuando, supónganse, bueno, esto es más que nada un ejemplo para los bioquímicos, así que la gente de farmacia no me odia. Pero supónganse, nosotros nos dieron una muestra biológica X, ¿sí? Y en esa muestra desarrolla un germen multiresistente. ¿Qué quiere decir multiresistente? Resistente a todos los antibióticos que normalmente se dan. Todo lo que son las penicilinas, la cefalosporina, y se ve que tiene un mecanismo de resistencia como BLE. Bueno, entonces ahí no queda otra opción que los carbapenems, ¿sí? Pero como les digo, me ha tocado dentro de nuestra UTI del Hospital de Clínica detectar gérmenes productores de carbapenemasa. Y ahí estábamos en el horno, porque teníamos dentro de las opciones de tratamiento antibiótico un grupo muy reducido que ya vamos a ver más adelante, como
por ejemplo, los fármacos que son activos frente a la membrana celular, especialmente colistin, que ya vamos a ver en breve, que también son fármacos de reserva, lo que es la colistina, porque justamente generan muchos efectos adversos, pero cuando no te queda otra, uno lo tiene que usar, como nos ha pasado a nosotros. ¿Sí? Así que eso es como que tienen que tener en cuenta. Los carbapenemes son muy fuertes, son de uso de reserva solamente para el caso de gérmenes multiresistentes, pero sepan que existen gérmenes que son capaces de hidrolizar a los carbapenemes. ¿Sí? Pero bueno, el laboratorio de microbiología se encarga de decirle a los médicos qué antibióticos le van a poder dar a los pacientes. Y ellos, dentro de la gama de antibióticos que uno informa, ellos eligen cuál es la mejor opción en función de las características de ese paciente. Bueno, y por último, dentro de los beta-lactámicos tenemos los inhibidores de beta-lactamasas. Dentro de los inhibidores de beta-lactamasas tenemos el ácido clavulánico, el sulbactam y tazobactam. Estos inhibidores mejoran la actividad sobre los ácidos gram negativos y anaerobios. Los fármacos disponibles son amoxiclavulánico, que seguramente lo deben conocer, es venta libre, ¿sí? Ampicsulbactam. El amoxiclavulánico se administra vía oral, ampisulva principalmente endovenoso, piperatazo, perdón, es la costumbre de decirle la forma abreviada. Ampicilina sulbactam, vía endovenosa, piperacilina tazobactam, nosotros comúnmente le decimos piperatazo, y ticarcilina ácido clavulánico, ¿sí? Generan efectos adversos similares a todos los beta-lactámicos, pero con una mayor frecuencia de diarreas. Estas moléculas adicionadas al beta-lactámico impiden la degradación por parte de beta-lactamasas, por lo tanto potencian la acción de penicilinas y cefalosporinas. Por lo tanto, amplían el espectro de acción cuando el mecanismo de degradación o mecanismo de resistencia es la degradación de la beta-lactamasa, ¿sí? O por beta-lactamasas. Por sí solos no tienen acción antimicrobiana, es decir, que sí o sí deben estar asociados a un beta-lactámico, ¿sí? Y estos inhibidores de beta-lactamasa inhiben normalmente las enzimas beta-lactamasas que hidrolizan el anillo beta-lactámico, ¿sí? Pero bueno, si es un germen productor de GLE, esto no le hace ni cosquillas. Así que por eso es muy importante. Pero bueno, es bueno saber que tenemos, digamos, dentro de los beta-lactámicos una amplia variedad, digamos, de antibióticos que se pueden llegar a usar. ¿Se va entendiendo, chicos? Porque por ahí me voy un poco a la parte de micro, no los quiero marear. Sí, profe. Yo por ahí me voy con algún ejemplo, pero esos ejemplos, digamos, se los doy yo de lo que yo he visto en la parte de microbiología, pero ustedes tienen que estudiar a esto desde el punto de vista farmacológico, ¿sí? Yo les hablo a nivel general porque ustedes día de mañana van a ser bioquímicos y les puede tocar en algún momento trabajar en un laboratorio de micro, entonces tienen que saber mecanismos de resistencia microbiana, ¿sí? Pero bueno, no es lo que tienen que saber acá para fármaco, pero yo se los menciono porque existe y es muy importante. Bueno, los usos clínicos de los beta-lactámicos vamos a tener infecciones de nariz, garganta y oído, la amigdalitis bacteriana, profilaxis de fiebre reumática, otitis media y sinusitis aguda, sinusitis crónica, en infecciones respiratorias, especialmente en las neumonías extrahospitalarias, neumonía intrahospitalaria, neumonía por aspiración, bronquitis, ¿sí? Ahí tienen más o menos algunos ejemplos. También se puede emplear en infecciones óseas y articulares, ¿sí? Especialmente con penicilinas resistentes a la beta-lactamasa como oxacilina, en infecciones cutáneas y tejidos blandos como penicilina G o penicilina vía oral en el caso de la erisipela, linfangitis estreptocóxica, ¿sí? O penicilinas resistentes a beta-lactamasas en celulitis y foliculosis. En infecciones del sistema nervioso central, en el caso de meningitis, ¿sí? En el periodo neonatal se usa ampicilina asociada a aminoglicósidos, y en niños mayores de 3 meses y adultos, cefotaxima o ceftriaxona, que son cefalosporinas, ¿sí? Y también son muy importantes en el absceso cerebral, especialmente con el uso de las penicilinas.
También se emplean mucho en todo lo que son las infecciones urinarias, ¿sí? Extrahospitalarias del tracto inferior, como la amoxicilina, infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Como sífilis, gonorrea, y las infecciones dentales. Bueno, después tenemos lo que son los aminoglucopéptidos, como la vancomicina y teicoplamin. ¿Alguna duda con respecto a los beta-lactámicos? No, profe. Bueno, seguimos. Entonces tenemos la vancomicina y teicoplamin, aminoglucopéptidos. Bueno, normalmente estos fármacos lo que hacen es inhibir la síntesis de péptido glicano en la tercera fase, es decir, que inhiben el proceso de polimerización. Esto hace que aumente ese intermediario lipídico en la membrana citoplasmática, que hemos dicho que era el bactoprenol, ¿sí? Altera la permeabilidad de la membrana e inhibe síntesis de ARN, no se usa por vía oral, ¿sí? Ni por vía intramuscular, solo se administra vía endovenosa, es decir, que el paciente para un tratamiento con banco tiene que estar internado, cosa que le puedan pasar la banco en infusión. Se utiliza en infecciones graves por Staphylo aureus, resistente a meticilina y céfalos de primera generación. Son de tipo bactericida, ¿sí? Porque actúan en el proceso de síntesis de pared celular. Inhiben la transglucolasa, que es la enzima más importante en este proceso de polimerización, que es de unir las unidades estructurales por fuera, ¿sí? De la membrana citoplasmática para ir formando la pared celular. Bueno, dentro de los efectos adversos, la administración intravenosa rápida de vancomicina suele producir una alteración semejante a la causada por histamina, es decir, síntomas alérgicos, ¿sí? Como prurito, enrojecimiento, hormigueo, taquicardia y exantema, que afecta fundamentalmente a la cara, el cuello y parte alta del tronco, espalda y brazos. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, por medio de la administración del antibiótico en infusión endovenosa lenta, ¿sí? De 50 miligramos hora. Así que, por eso, el tratamiento con vancomicina, que es un aminoglicopéptido, sí o sí, el paciente debe estar internado, si no es un paciente ambulatorio. Pero justamente para darle vancomicina debe estar cursando con una infección grave. Después tenemos lo que es la bacitracina, ¿sí? La bacitracina también es un antibiótico de tipo bactericida, actúa a nivel de la pared celular, interfiriendo con la síntesis de péptido glicano al impedir la regeneración del transportador lipídico. Recordemos que el transportador lipídico es el bactoprenol. El bactoprenol está inserto en la membrana citoplasmática y está de una cara al citoplasma para unir, ¿sí? Las unidades estructurales, y por medio de una flipasa hace un movimiento de flip-flop y esos intermediarios que estaban en citoplasma pasan al exterior. Entonces lo que hace la bacitracina es inhibir ese transportador, por lo tanto es bactericida porque actúa a nivel de la síntesis o biosíntesis de membrana. En la práctica se limita su aplicación a nivel tópico, ¿sí? Para infecciones dérmicas y oculares de origen estafilocóxico o estreptocóxico, porque es demasiado tóxico, ¿sí? Sus efectos adversos se relacionan con nefrotoxicidad, lo cual provoca necrosis glomerular y tubular. Después tenemos lo que es la fosfomicina, sí, que también es bactericida, y lo que hace es bloquear el primer paso de la síntesis de pared bacteriana. Como les dije, se forman una gran cantidad de intermediarios que no les mostré en los diapos anteriores, porque realmente es mucho, pero lo que hace la fosfomicina es que presenta una analogía con el fosfonolpiruvato, que es una sustancia que sí o sí se tiene que unir a la N-acetilglucosamina, ¿sí? La fosfomicina compite con ese fosfonolpiruvato e inhibe la transferasa responsable de la asociación de fosfonolpiruvato con la N-acetilglucosamina. Es decir, que inhibe, digamos, ese intermediario, porque compite con él, y por lo tanto inhibe la enzima, entonces en los primeros pasos, entonces de ese modo se ejerce el efecto bactericida. La principal aplicación terapéutica es en infecciones urinarias, ¿sí? Así que ustedes sepan que la fosfomicina, principalmente en ITU, y la toxicidad es escasa con algunas reacciones gastrointestinales. Bueno, acá hacemos un breve
una breve pausa, chicos, y ya seguimos, ¿sí? Vamos a ver los antibióticos que actúan por interferencia con la membrana citoplasmática, ¿sí? Tenemos principalmente lo que son las polimixinas, tenemos la polimixina B y la polimixina E, que también se llama colistin o colistina, ¿sí? Las moléculas de polimixina lo que hacen es difundir a través de la membrana externa, en el caso de las bacterias negativas, ¿sí? Y ingresan, atraviesan por lo que es la pared celular, la membrana externa, ingresan al citoplasma de células susceptibles, perdón, en la membrana celular, disculpen. Estas se van a unir y van a alterar y desestabilizar lo que es la membrana, lo que genera derrame del citoplasma hacia el exterior, lo que causa muerte celular, ¿sí? Este antibiótico lo que hace es comportarse como un surfactante o detergente catiónico que interactúa con los fosfolípidos de las membranas y de este modo la desestabiliza y provoca justamente la muerte porque rompe la membrana celular. Dentro de las aplicaciones terapéuticas de polimixina B, estos antibióticos se utilizan normalmente en forma tópica, como las gotitas cuando tiene infección, ya sea en piel o mucosas, o en ojos, o en oídos, ¿sí? Tienen polimixina B, que sean causados justamente por microorganismos susceptibles. Y también se pueden emplear en otitis externa o en úlceras corneales, la polimixina B. Y el colistino-colistina se emplea principalmente en gérmenes que son multiresistentes cuando no hay otra alternativa terapéutica, que es lo que yo les daba el ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, en pseudomonas, que sean multiresistentes con producción de varios mecanismos de resistencia, y en Acinetobacter baumannii o Acinetobacter sp, que normalmente pueden estar presentes en las UTIs, principalmente en nuestra UTI, y en Veraballo, por ejemplo, que recibe mucha cantidad de pacientes y donde ya el germen, tanto lo que son las pseudomonas y la Acinetobacter, forma parte, digamos, de la microbiota que está presente en una UTI. No son antibióticos de elección en ningún caso, pero constituyen una alternativa de tratamiento para bacilos gram-negativos, ¿sí? Como pseudomonas y Acinetobacter, principalmente, cuando son multiresistentes a otros fármacos, ¿sí? Bueno, dentro de los efectos adversos más comunes tenemos lo que es la nefrotoxicidad y neurotoxicidad, ¿sí? Dentro de la nefrotoxicidad es el efecto adverso más común y grave, ¿sí? Y la neurotoxicidad puede generar parestesias en extremidades, vértigos, mareo, confusión, entre otros efectos. Después vamos a tener los antibióticos que van a actuar inhibiendo la síntesis de proteína mediante unión a la subunidad ribosómica 30S. Estamos en la 30S, todo lo que son las tetraciclinas, gentamicina, tobramicina, kenamicina, amikacina, entre otros. Vamos a ver ahora lo que son los aminoglicósidos. Dentro de los aminoglicósidos vamos a tener la streptomicina, kanamicina, el nombre comercial es cristalomicina, neomicina, gentamicina, metilmicina, tobramicina y amikacina. La gentamicina se suele emplear normalmente para infecciones causadas por gérmenes gram positivos o gram negativos de tipo urinaria, cuando no hay otra alternativa terapéutica. Y la amikacina se suele emplear principalmente para enterobacterias y es de uso endovenoso. Bueno, estos antibióticos son de gran importancia en el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por enterobacterias y otros gram negativos, que con frecuencia son resistentes a otros antibióticos. Son antibióticos de espectro reducido y es de tipo bactericida. Se unen, como dijimos, inhibiendo en la subunidad 30S. El mecanismo de acción es que normalmente se une a la proteína S12 en la subunidad 30S del ribosoma, por lo tanto va a bloquear la formación del complejo de iniciación, producir una lectura errónea del mensaje, es decir, una proteína defectuosa, y el resultado final es la muerte de la bacteria, es decir, el efecto bactericida. La farmacocinética, bueno, son cationes muy polares, insolubles en lípido, que se absorben muy poco en el aparato gastrointestinal y son eliminados en materia fecal. La vía intramuscular es la vía de administración de elección. Debido a su naturaleza insoluble en los lípidos, no se distribuye al sistema nervioso en el ojo.
y se eliminan por vía renal. Tienen un escaso índice, ¿cómo es? Índice, está el índice terapéutico y el otro índice, ¿cómo es que se llama? Bueno, el índice, bueno, sí, escaso índice terapéutico, sí, porque genera una gran cantidad de efectos tóxicos. Profe, ¿no es la ventana? ¿Cómo? ¿No es la ventana terapéutica? No, la ventana terapéutica, si no me equivoco, es el tiempo entre el que el fármaco es administrado y hace el efecto, ¿o no? Yo acá estoy hablando del índice de toxicidad, ¿sí? El margen terapéutico. Ah, la concentración mínima tóxica. Ajá, eso, de la concentración, no me acuerdo cómo se llama, perdón. Exacto, la concentración mínima tóxica es muy baja, entonces por eso es que causan efectos tóxicos a dosis bajas. Y se emplean, bueno, principalmente en bacterias gram negativas resistentes a otros antibióticos que sean menos tóxicos, ¿sí? Y principalmente los efectos adversos son la ototoxicidad, ¿sí? Por daño coclear, que genera pérdida de audición, ¿sí? Daño vestibular, que produce vértigo, ataxia y pérdida de equilibrio. Nefrotoxicidad, que también es muy común, ¿sí? Que genera necrosis tubular aguda, lo que causa, por supuesto, la incapacidad del riñón para poder concentrar la orina. Esto a su vez causa proteinuria, insuficiencia renal aguda. Bloqueo neuromuscular, ¿sí? Son bloqueantes neuromusculares que generan una gran cantidad de efectos periféricos y dentro de ellos puede llegar a producir, depende de la dosis, parálisis respiratoria. Y las reacciones de hipersensibilidad son poco frecuentes. Después tenemos lo que son las tetraciclinas, entre ellos minociclina. El mecanismo de acción es que inhiben la subunidad proteica bacteriana fijándose a la subunidad 30S, ¿sí? De ribosomas, son antibióticos de tipo bacteriostático. Nosotros, por ejemplo, en nuestra UTI teníamos al Acinetobacter baumannii, que este germen era solo sensible de todos los antibióticos que se pueden imaginar que se ensayan, que se largan básicamente 2 placas a 3 de antibióticos. Bueno, de todos los antibióticos que se emplean para la pesquisa de sensibilidad a la Acinetobacter, ese germen solamente era sensible a minociclina y colistina. Entonces, los médicos le daban justamente ese tratamiento antibiótico y cuando ese tratamiento, o mejor dicho, llegaba en forma a tiempo, los pacientes se salvaban, ¿sí? Y cuando, bueno, ya estaban en shock séptico, por más que le den estos antibióticos, ya no había forma de revertir ese cuadro y lamentablemente fallecían. Así que es como que en nuestro caso, de nuestro hospital, dábamos minociclina y colistin, minociclina que es una tetraciclina, más colistin, que es un fármaco que actúa a nivel de la membrana celular para el tratamiento, en este caso, de Acinetobacter. Por supuesto, la minociclina no se puede administrar sola porque justamente es un bacteriostático, ¿sí? Inhibe el crecimiento del germen, pero no reduce la cantidad de células viables. A diferencia de colistin, que es bactericida y que sí reduce la cantidad de células viables, por eso se empleaban o se emplean en terapia combinada. Bueno, actúan a nivel de la subunidad 30S de ribosoma, ¿sí? Ahí en la imagen. Bueno, dentro de las características farmacocinéticas, las tetraciclinas se absorben en forma incompleta a nivel del aparato gastrointestinal. Una parte de la dosis oral queda en la luz intestinal alterando la flora, ¿sí? Y se excreta principalmente en las heces, en materia fecal. No deben normalmente administrarse con productos lácteos, ni hidróxido de aluminio, ni bicarbonato de sodio, ni sales de calcio o de magnesio, o preparados con hierro, ya que forman gelatos que dificultan la absorción y por lo tanto alteran la biodisponibilidad, ¿sí? Es decir, que las tetraciclinas, cuando se administran junto con leche que se pueda agregar al té o al café, disminuyen la absorción, disminuyen la biodisponibilidad, y si disminuye la biodisponibilidad hay menor concentración de fármaco circulante que vaya a llegar a una concentración adecuada al sitio de acción y ejercer su efecto. Bueno, entre las aplicaciones terapéuticas, brucelosis, cólera, infección por clamidias, que son infecciones de transmisión sexual, también en pacientes con sífilis, que sean alérgicos a la penicilina,
infección por neumonías atípicas como Mycoplasma pneumoniae, y también se puede emplear para el tratamiento del acné. Dentro de los efectos adversos tenemos, bueno, a nivel gastrointestinal, molestias epigástricas, ardor, náuseas, vómito. También se puede generar fototoxicidad, ¿sí? Que consiste en reacciones leves o graves que pueden aparecer en la piel de personas expuestas a rayos solares o radiación ultravioleta, trastornos hepáticos, toxicidad renal, ¿sí? Provocando albuminuria. En huesos y dientes, las tetracicrinas suelen depositarse en huesos y dientes, especialmente si se encuentran en fase de desarrollo, formando un quelato con calcio. Reacciones de hipersensibilidad son muy variadas, que pueden ir desde un rash cutáneo hasta un angioedema o anafilaxia. Superinfección se produce por el desarrollo de cepas de bacterias resistentes o levaduras de hongos oportunistas. El aparato digestivo es el más afectado, ¿sí? Y especialmente la infección común es causada por hongos de tipo cándida. Después vamos a tener los antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis de proteína mediante la unión a la subunidad ribosómica 50S, y dentro de ellos tenemos los macrólidos. Los macrólidos son antibióticos de amplio espectro, pero a su vez menos espectro que las tetracicrinas y el cloranfenicol. Son de tipo bacteriostáticos que inhiben la síntesis de proteína al unirse a la subunidad 50S de los ribosomas. El mecanismo de acción es que se unen a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano, y estos antibióticos pueden interferir con la formación de los complejos de iniciación para la síntesis de proteína, o pueden interferir con la translocación de los aminoácidos. Actúan en la subunidad 50S. Y dentro de los macrólidos vamos a tener la eritromicina o pantomicina, espiramicina, claritromicina, acitromicina. Todos estos me dan impresión porque a mí, cuando era más chica, me daban eritromicina cuando tenía alguna infección, y me acuerdo que me brotaba entera llena de erupción cutánea con ampollitas, y me acuerdo del fármaco y me da asquete. Perdón, eso es algo personal. Bueno, dentro de las aplicaciones terapéuticas se da como alternativa a las penicilinas en pacientes alérgicos, en cierto tipo de neumonía, especialmente por Mycoplasma pneumoniae. Se suele combinar eritromicina con neomicina bioral en profilaxis de una cirugía colorectal. Existen nuevos macrólidos como la claritro y la citro, que se emplean en neumonías causadas por Streptoneumoniae. Y la citromicina en tratamiento de toxoplasmosis, faringitis estreptocóxica, en infecciones respiratorias, infecciones de piel, tejidos blandos, e infecciones de transmisión sexual como las clamidias. Bueno, dentro de los efectos adversos, la eritromicina en general produce pocos efectos tóxicos, trastornos gastrointestinales, principalmente distrés epigástrico, diarrea, trastornos hepáticos como hepatitis colestásica, adverso más importante, y también reacciones de hipersensibilidad en piel como en pasabana. Después tenemos lo que es el cloranfenicol, que es un antibiótico de tipo bacteriostático, que también inhibe síntesis proteica al unirse a la subunidad 50S del ribosoma. Es activo frente a anaerobios, neumococo y a hemófilos de influenza, frente a Neisseria meningitidis y Salmonella typhi. También es de tipo bacteriostático. Bueno, el cloranfenicol está disponible para la administración en dos formas, ¿sí? Una forma propia que se denomina como cloranfenicol, que es el fármaco activo, o forma de profármaco, que es inactivo, que se denomina palmitato de cloranfenicol, que se utiliza para preparar una suspensión oral. Normalmente la hidrólisis del palmitato de cloranfenicol se lleva a cabo de forma rápida y casi por completo por enzimas lipasas pancreáticas en el duodeno, en condiciones fisiológicas normales. Y después, bueno, también se hidroliza el palmitato y se genera el cloranfenicol, que es el principio activo. Dentro de los efectos adversos más importantes que tiene el cloranfenicol es la toxicidad hematológica, ¿sí? Que es el efecto adverso más frecuente, que actúa principalmente en la médula ósea, produciendo un efecto depresor, ¿sí? El cloranfenicol afecta el sistema hematopoyético, ¿sí? De dos formas. Por un lado, puede ser una respuesta idiosincrásica, que no está relacionada con la dosis, que genera anemia aplásica, es decir, una depresión a nivel medular,
que cursa con anemia, trombocitopenia y leucopenia, que es un paro muy grave e importante, y después podemos tener también un efecto relacionado con la dosis y se puede presentar ya sea anemia, trombocitopenia o leucopenia. O sea, puede producir anemia plástica con depresión de las 3 series o afectar a una de las 3 series en función de la dosis. Y esto es algo muy importante. El riesgo de anemia aplástica no contraindica el uso de cloranfenicol en situaciones en las que sea necesario. Sin embargo, se hace hincapié en que el medicamento no debe ser empleado en situaciones no definidas o en enfermedades fácilmente tratables de forma segura y eficaz con otros fármacos menos tóxicos, ¿sí? Así que eso es muy importante. Si no hay alguna otra alternativa terapéutica o antimicrobiana más segura, sí se puede usar el cloranfenicol, pero si hay otras alternativas, se usan las alternativas. Eso es lo que básicamente quiere decir. Y también podemos tener, como todo fármaco vía oral, trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea. También se ha demostrado que puede provocar el síndrome del niño gris, que es una cianosis que se produce en los niños. La toxicidad del cloranfenicol fetal puede desarrollarse en los recién nacidos, especialmente en bebés prematuros, cuando son expuestos a dosis altas de cloranfenicol. La enfermedad, que es el síndrome del niño gris, por lo general comienza a los 2 a 9 días luego de iniciar el tratamiento. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, en las primeras 24 horas son vómitos, rechazo a la succión, respiración irregular y rápida, distensión abdominal y periodos de cianosis y heces sueltas y verdes. Y luego se vuelven flácidos y generan un color gris ceniza y puede llevar a provocar hipotermia. El síndrome de niño gris, tanto los fetos como los recién nacidos, no tienen las enzimas necesarias para descomponer el fármaco, lo que genera dosis elevadas del mismo. Por lo tanto, no se emplea en niños, ¿sí? El tratamiento con cloranfenicol solamente debe limitarse a infecciones en las que los beneficios del medicamento superen los riesgos de toxicidad potencial y en caso de opción de otros fármacos antibióticos que igualmente eficaces y potencialmente menos tóxicos que el cloranfenicol, debe descartarse el uso de este último, que era lo que yo les decía. Solamente se va a emplear cloranfenicol cuando otras alternativas terapéuticas no sean eficaces, ¿sí? Solamente se va a usar en esa situación, porque genera muchísimos efectos adversos y graves, la anemia plástica, por ejemplo. Los usos clínicos, bueno, tienen una actividad de amplio rango que incluye tanto a gram positivos, gram negativos, bacterias aerobias, anaerobias, y es útil en fiebre tifoidea, meningitis bacteriana, infecciones anaerobias y brucelosis. Después tenemos lo que es la clindamicina, que es un antibiótico de tipo bacteriostático, se une a la subunidad 50S en los ribosomas, en los mismos receptores que el eritro y el cloranfenicol. No se conoce con exactitud el mecanismo, pero parece que inhibe a la peptidiltransferasa, interfiriendo en la unión del sustrato aminoácido ARNT al sitio A de la subunidad 50S, y de esta manera interfiere con la síntesis proteica. Dentro de las aplicaciones terapéuticas, la clínica se emplea principalmente en infecciones por coco gram positivo, ¿sí? Es uno de los antibióticos más importantes para el tratamiento de infecciones por anaerobios, pero existen otras alternativas igualmente eficaces, ¿sí? Como habíamos mencionado, el cloranfenicol, pero tiene muchos efectos adversos, cefalosporina tiene menos efectos adversos, ¿sí? Que son de tipo beta-lactámicos, y puede sustituir a la eritromicina en infecciones por gérmenes sensibles y en pacientes alérgicos a la pena. Y dentro de los efectos adversos, en general es un antibiótico poco tóxico, así que eso hace que se pueda emplear bastante. Bueno, después vamos a tener los antibióticos que van a inhibir la síntesis de ácidos nucleicos, entre estos las quinolonas. Las quinolonas son fármacos antibióticos de tipo bactericida, penetran en la bacteria a través de las porinas y una vez dentro de la bacteria bloquean el enzima ADN-girasa. Esta enzima lo que hace es enrollar y desarrollar el ADN durante el proceso de replicación. La enzima se adhiere al ADN, produce una ruptura de los dobles enlace y permite de este modo al ADN poder desarrollarse. Las quinolonas se unen en este complejo ADN-girasa
y permiten que las cadenas rotas puedan liberarse dentro de la célula y esto produce muerte celular. Por eso son bactericidas. A las quinolonas las podemos clasificar como primera generación, como el ácido nalidíxico, y ácido pipemídico, y las nuevas quinolonas, principalmente norfloxacina, ciprofloxacina y ofloxacina. La ciprofloxacina es de vía oral intravenosa, es muy útil frente a enterobacterias, a pseudomonas, ¿sí? Tanto en infecciones de tipo neumonía o infecciones urinarias, se suele emplear cipro, y la Norflox principalmente se emplea vía oral, ¿sí? También para el tratamiento de infecciones urinarias principalmente. Bueno, dentro de las aplicaciones terapéuticas, las quinolonas de primera generación son utilizados en clínica para el tratamiento de infecciones urinarias producidas por gram-negativos y también pueden emplearse en infecciones intestinales agudas producidas también por gram-negativos. Las nuevas quinolonas, como la Norflox, principalmente en el tratamiento de infecciones urinarias, pero también en infecciones intestinales y profilaxis de la diarrea del viajero y descontaminación intestinal en pacientes inmunocomprometidos. Y la cipro, principalmente en infecciones urinarias de distintos niveles, también en infecciones respiratorias, gastrointestinales y osteoarticulares. Como que tiene, digamos, un amplio uso terapéutico. Dentro de los efectos adversos, las de primera generación, como las nuevas, son drogas poco tóxicas, pero pueden provocar reacciones adversas como fenómenos alérgicos, molestias epigástricas, náuseas y vómitos, como la mayoría de los fármacos antibióticos. Después tenemos la rifampicina. La rifampicina también se emplea principalmente para los cocos, ¿sí? Gram positivo. Se fija de manera específica la subunidad beta del ARN polimerasa dependiente de ADN, tanto de bacilos como de gram positivos, e inhibe su actividad y suprime la iniciación de la formación de cadenas de ARN, lo que resulta en muerte celular. Es decir, que también es un fármaco de tipo bactericida. La aplicación terapéutica es que la Rifan es una droga de primera elección en el tratamiento de la PBC, pero no puede usarse sola, debido a que con rapidez se desarrolla resistencia bacteriana. Se utiliza por lo general asociada a la isoniazida, y dentro de las reacciones adversas a nivel del aparato digestivo, como todos los antibióticos, y síntomas relacionados con el sistema nervioso central que puede provocar fatiga, mareos, confusión. Y después tenemos aquellos antibióticos que van a inhibir la vía metabólica de la síntesis del ácido fólico, ¿sí? Para muchos organismos, el ácido paraminobenzoico, que es el PABA, es un metabolito esencial que está implicado en la síntesis del ácido fólico. El ácido fólico, a su vez, es muy importante para la síntesis de ácido nucleico porque forma ciertas bases nitrogenadas. Acá tenemos, por ejemplo, el dihidropteroato bifosfato más el ácido paraminobenzoico, por acción de la dihidropteroato sintetasa, va a generar, bueno, el ácido dihidropteroico, seguido de más reacciones enzimáticas para formar el ácido dihidrofólico, que por la dihidrofolato reductasa lleva a la formación de ácido tetrahidrofólico. Podemos ver acá que los antibióticos que inhiben la vía metabólica del ácido fólico, como las sulfonamidas, inhiben a la enzima dihidropteroato sintetasa, y la trimetoprima inhibe la dihidrofolato reductasa. El mecanismo de acción, se los dije en la diapo anterior, es que las sulfonamidas son estructuras análogas al PABA y compiten por el PABA, por la dihidropteroato sintetasa, es decir, en la primera parte de la síntesis del ácido tetrahidrofólico. Y la trimetroprima actúa en la ruta biosintética en un punto posterior a las sulfonamidas, inhibiendo a la dihidrofolato reductasa en la última parte. Cuando se juntan, producen un bloqueo secuencial de la síntesis del ácido fólico y tienen un efecto sinérgico. Normalmente se emplean juntas, que es el famoso TMS o trimetroprima sulfametoxazol, que el nombre comercial es Bactrim. Y se emplea tanto en infecciones por enterobacterias como por cocos gram positivos. Por ejemplo, en AIT, ¿sí?
Bueno, son de tipo bacteriostáticas, tienen una toxicidad selectiva, que eso es algo muy importante debido a que la afinidad por la enzima bacteriana es de 50.000 veces mayor que la afinidad por la enzima humana, que eso es algo muy bueno. Bueno, y acá lo que les mencionaba, el sulfametoxazol más la trimetroprima, TMS o Bactrim, que es el nombre comercial. Las aplicaciones terapéuticas en infecciones urinarias, en infecciones de vías respiratorias, se utilizan combinados con trimetroprima, en otitis media, sinusitis, bronquitis y también en quemaduras, principalmente de uso tópico. Dentro de las reacciones adversas vamos a tener el tracto urinario, puede ocurrir cristaluria nefrotóxica, en el sistema hematopoyético puede provocar anemia hemolítica, puede producir fiebre inducida por drogas, y esto es algo muy importante, que es el kernípterus, ¿sí? Donde la administración de sulfas a neonatos o embarazadas en el último mes puede provocar kernípterus en el recién nacido o en el feto, debido a que estas drogas desplazan a la bilirrubina de la unión con proteínas plasmáticas. Entonces las sulfas se unen a las proteínas plasmáticas en los mismos sitios donde se une la bilirrubina, la desplazan, entonces aumenta la cantidad de bilirrubina libre, que suele depositarse en ciertos sitios del sistema nervioso, provocando ictericia nuclear o kernípterus, que se llama, que es una encefalopatía tóxica potencialmente mortal, tanto en feto como en neonatos. Y por último, tenemos lo que es la nitrofurantoína, que no se conoce totalmente cuál es el mecanismo de acción, pero se sabe que actúa inhibiendo ciertos o diversos sistemas enzimáticos. En el interior de la bacteria, la nitro se transforma en metabolitos inestables que tienen la capacidad de romper el ADN. La nitrofurantoína es un fármaco que concentra muy bien a nivel renal, por eso se emplea mucho en infecciones urinarias causadas por gram positivo o enterobacterias, que es gram negativo. Y con respecto a la nitro, para poder ser administrada, la nitro se administra vía oral, no sé si lo dije, pero como les digo, concentra mucho el riñón, por lo tanto es muy importante que el tratamiento con nitro, el paciente no tenga una insuficiencia renal, ¿sí? Porque va a costar que llegue a la vía urinaria y ejerce su efecto. Es de tipo bacteriostática a bajas concentraciones y bactericida en dosis elevadas. Normalmente los tratamientos con nitrofurantoína son prolongados, de 7 a 14 días. Y bueno, a este grupo pertenecen la nitrofurantoína, que se denomina furadantina, o nitrofurazona, que es el furacin o Vagisan, que se puede administrar en forma tópica, pomada o gasas furacinadas. Bueno, y dentro de la aplicación terapéutica, principalmente en infección urinaria, también puede utilizarse en infecciones locales como heridas, quemaduras, ulceraciones. Y dentro de las reacciones adversas podemos tener toxicidad directa, provocando anorexia, náuseas, vómitos, que son los efectos gastrointestinales. Y las reacciones alérgicas pueden producir, bueno, a cierto tipo de reacciones cutáneas, principalmente. Bueno, y eso sería, digamos, todo con respecto a los antibióticos. Yo ya después les voy a pasar el apunte en Word, yo le paso al profe el PowerPoint, me falta terminar de ordenar un poco la versión Word para que ustedes lo tengan, seguramente se los voy a estar mandando mañana al profe para que él se los pase a ustedes. Pero bueno, conclusión, tenemos muchísima cantidad de antibióticos, ya pueden ver que tenemos diferentes tipos de dianas en los cuales estos antibióticos pueden actuar, pero ¿cuál es el tema principal? El tema principal es que no se ve acá en farmacología, pero se los comento. Los gérmenes tienen una gran cantidad de mecanismos de resistencia, no solo la producción de beta-lactamasas, que rompen el anillo beta-lactámico, ¿sí? Sino también tenemos las beta-lactamasas de espectro extendido, que actúan sobre más cantidad de fármacos beta-lactámicos, tenemos fármacos que son capaces de modificar ciertos sitios de unión, y de todo esto genera lo que es la resistencia, y a su vez la resistencia antibiótica es como lo que se llama la enfermedad del futuro, de un futuro no muy lejano, ¿sí? Porque justamente hay ciertos fármacos, especialmente los beta-lactámicos, cefalosporinas, que son fármacos de venta libre, entonces va el paciente y dice, me duele la garganta, y por ahí no saben si es viral o bacteriano, y si es viral no necesitas un antibiótico, y el paciente va y dice, me duele la garganta, va y compra un amoxiclavolano,
o sea, el amoxicilaglánico es un fármaco muy fuerte, ¿me entienden? Entonces, ellos lo toman porque sí, y después el día de mañana tienen una infección urinaria y tienen una producción de una cepa productora de ley. ¿De dónde la saco? Y bueno, por todos los fármacos, digamos, administrados en forma inadecuada, ya sea por un tratamiento terapéutico inadecuado, ¿sí? O por una prescripción, autoprescripción de los pacientes de tomar antibióticos porque sí, porque les duele la garganta, ¿sí? Cuando no saben si eso es vírico o bacteriano. Entonces, la resistencia antibiótica cambia, los gérmenes mutan todo el tiempo, encima se transfieren la resistencia entre gérmenes similares, por ejemplo, en el caso de la enterobacteria, una E. coli que tenga un germen de resistencia que puede transmitir una Klebsiella, por ejemplo. Entonces, se van transmitiendo de ese modo y bueno, y resulta en que después no tenés con qué tratar ese paciente. Y para una ITU, después el paciente va a tener que ser internado para que le pasen un fármaco vía endovenoso porque los fármacos de vía oral no van a ser efectivos. Entonces, bueno, básicamente eso. Después, bueno, hay otro grupo de gérmenes que son los enterococos, que, por ejemplo, en el caso de los enterococos, que causan infecciones sistémicas, me ha tocado en el hospital. Bueno, normalmente en infecciones sistémicas los enterococos se tratan con fármacos de pared celular, ¿sí? Como son los betalactámicos o los aminoglicósidos, en combinación con fármacos inhibidores de la síntesis de proteínas, como los aminoglicósidos de la subunidad 30S. Es como que se hace una sinergia, por ejemplo, para ese tratamiento. Y bueno, es como que cada ejemplo, digamos, que se pueda dar, es como que no es que se usa un solo antibiótico, hay que ver el contexto del paciente, si es un paciente ambulatorio, si es un paciente internado, o si es ambulatorio y llevó mucho tiempo internado. Entonces, como que, si bien el médico es el que va a decidir qué terapia antibiótica va a ser la más adecuada para ese paciente en función de su edad, sexo, predisposición, sistema inmune, bueno, y todo el cuadro clínico, la historia clínica más que nada del paciente, pero es importante saber, digamos, desde el punto de vista farmacológico, todo esto, la clasificación de los agentes, medianamente el mecanismo de acción, porque de esa manera está anotada en las diapositivas lo que son la clasificación de estos fármacos. Los efectos adversos son frecuentes en la mayoría, ¿sí? Más que nada cuando son administrados vía oral. Y bueno, hay un montón de antibióticos con distintas dianas, ¿sí? Así que bueno, tienen que estudiarlo desde luego. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? No, profe. No, profe, no. Bueno, y otra cuestión, bueno, yo no sé mucho de la parte, yo soy bioquímica, no sé mucho de la parte farmacéutica, pero bueno, yo conozco que está la farmacia hospitalaria. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio de microbiología, nosotros siempre tenemos mucha relación con los médicos, porque ellos normalmente siempre, cuando ingresa un paciente a terapia, suelen hacer tratamiento empírico, por ejemplo, dependiendo del estado del paciente o de lo que el médico sospecha que tienen cultivos, un tratamiento empírico con ampicilva, ceftazidima, o ampiamica, o piperatazo, o mero. Es como que hacen una terapia combinada tratando de cubrir la mayor parte de gérmenes comunes que tiene esa UTI y poder, obviamente, salvar la vida al paciente hasta que estén los cultivos, ¿no? Pero bueno, nosotros normalmente, yo por lo menos, hablo mucho con los médicos por el tema de que en nuestra UTI está apareciendo mucho lo que es la resistencia antimicrobiana. Uno de los nuevos gérmenes que apareció, bueno, fue la Acinetobacter, que no se imaginan lo que es ese germen, chicos. La verdad que a los pacientes, cuando ya me mandan la muestra y lo tienen, es como que queda mucha probabilidad de que ese paciente muera, porque es un germen como la pseudomonas. Tanto la Acinetobacter como la pseudomonas son gérmenes que no te necesitan para vivir, porque ellos normalmente viven en los equipos médicos, en el suelo, o sea, su fuente de energía es otra, y son patógenos oportunistas, que oportunamente, por alguna puerta de entrada, ya sea la vía central o el tubo, cuando los pacientes están intubados, ingresan al cuerpo humano y no le interesa al germen adaptarse a tu organismo, simplemente te matan, y encima son resistentes a muchísimos antibióticos y quedan muy escasa posibilidad de tratamiento. Y bueno, y eso hace que los pacientes, digamos, mueran. Así que bueno, muy, muy importante tener en cuenta tanto los antibióticos con sus clasificaciones
Y el día de mañana, si es que alguno trabaja en el laboratorio de microbiología, saber también los mecanismos de resistencia, ¿sí? Porque en base a eso, uno lo va a poder pesquisar y le va a poder decir al médico, bueno, mira, tengo este mecanismo de resistencia, estos antibióticos para este paciente normal, tenés estas opciones, elegí cuál te parezca la más adecuada para el tratamiento del paciente, ¿sí? En el caso de un hospital, ¿sí? Y bueno, yo supongo que en el caso de una farmacia comercial común, como las que hay en las farmacias, digamos, que no sean hospitalarias, bueno, también preguntarle antes de venderle un antibiótico, bueno, que seguramente los chicos de farmacia, los jefes de trabajo práctico le van a poder explicar, pero tratar de no vender o prescribir o darles antibióticos a los pacientes porque, ay, me duele la garganta, que puedo tomar, bueno, un analgésico, un antiinflamatorio, pero en realidad reservar el antibiótico con una receta, porque eso de autotomar antibióticos porque sí genera esa resistencia, ¿me entiende? Antibiótica y después no hay que darle al paciente. Yo, por ejemplo, y con este término, yo hago microbiología, como les dije, y, por ejemplo, tengo los buros de ambulatorio, y supóngase, de 10 buros de ambulatorio de pacientes sanos, por así decirlo, que no están internados, que no tienen una patología de base, o alguna cuestión relacionada, de 10 buros, 4 son cepas productoras de BLE, o sea, yo una cepa productora de BLE la puedo ver en un internado que lleve mucho tiempo y que haya adquirido ese mecanismo, pero en un ambulatorio es como fuerte decir, tengo una cepa productora de BLE, ¿por qué? ¿Y dónde está la causa? Y después no, sabes que el paciente se automedicó, que no cumplió el tratamiento los días que tenía que cumplir, entonces, y ahí está la consecuencia, que después las alternativas terapéuticas son menores. Así que bueno, eso es como para redondear. Bueno, cualquier duda, con